Bienvenidos, cuarto programa de Estudiemos Juntos la Palabra. ¿Cómo estás? Espero que bien, yo muy bien, porque cada vez que estudio la Biblia me pongo muy bien. Hoy nos toca hablar juntos y estudiar en la Palabra de Dios. Las promesas y las profecías de Dios son condicionales. Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que las promesas de Dios tienen condiciones y las profecías, muchas de ellas, también. Juntos vamos a estudiar y vamos a ver estas cosas. Primero, ¿qué son las condiciones? Y es fácil saber lo que es una condición. Cuando vos le decís a tu hijo, si terminás de hacer la tarea, te dejo ir a jugar a la pelota. Esa es una condición. Si él termina, puede ir a jugar a la pelota. Si no termina, no puede ir a jugar a la pelota. El Señor hace lo mismo con nosotros. Muchas profecías que le dio Dios a su pueblo establecían condiciones para que Él pudiera hacer con su pueblo lo que Él quería hacer. Muchas promesas que Dios nos da a nosotros hoy a través de su palabra establecen condiciones, que si nosotros cumplimos con esas condiciones, Dios puede y quiere hacer lo que Él tiene que hacer. Pero si nosotros no cumplimos con las condiciones, Dios no lo puede hacer. Juntos hoy vamos a hablar sobre eso. Entonces, prepárate, busca tu Biblia y juntos vamos a estudiar las profecías y las promesas de Dios y su condicionalidad. Así que juntos hoy vamos a estudiar esto que hemos llamado o titulado promesas y profecías de Dios condicionales. Pero antes vamos a tener una oración. Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti. Gracias, Padre. Gracias por tu amable misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por la muerte de Jesús en nuestro lugar. Y gracias, Señor, porque hoy podemos abrir nuevamente tu palabra. Te queremos pedir, Padre nuestro, que tu Espíritu Santo que instruyó a los escritores de la Biblia, que los inspiró, hoy ilumine nuestra mente y nuestro pensamiento para entender y comprender lo que vamos a estudiar. Señor, háblanos y guíanos. En el nombre de Jesús y por los méritos de su sangre. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, estamos en el contexto de un libro profético, me dice que Dios dice algunas cosas, pero puede dar marcha atrás si el pueblo cumple esas condiciones. O dice algunas otras cosas para bendición del pueblo, pero si el pueblo no cumple las condiciones, el Señor no puede hacer lo que se propuso. Antes, déjame decirte algo. Si estás interesado en conocer más acerca de las profecías y las promesas de Dios condicionales, ingresá en nuestro canal en YouTube, Sermones de Esperanza. Y ahí existe una serie que se titula Esperanza Asegurada. Busca el capítulo Esperanza Individual y ahí desarrollamos en una hora todo lo que tiene que ver con condicionalidad, tanto en las profecías como en las promesas de Dios. Ahora leamos juntos Jeremías, capítulo 18, versículos del 6 en adelante. Dice así la palabra de Dios. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová? Como el barro en manos de alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Interesante, ¿no? Si la gente, el pueblo de Dios, hace lo que Dios les dispuso, Él va a hacer el bien y les va a bendecir. Si el pueblo de Dios no hace lo que Él les pide, Él no los puede bendecir. Aquí encontramos una palabra que dice, me arrepentiré. Es indudable que aquí Dios está diciendo que se arrepentirá como para que nosotros entendamos un poco qué es lo que va a pasar. Porque la palabra me dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. No es que Dios va a hacer algo y bueno, no, me arrepiento de hacer eso, voy a hacer otra cosa. No, lo que sí está pasando es que Dios quiso hacer algo con su pueblo, pero no pudo, porque el pueblo no cumplió las condiciones. Si buscas Jeremías capítulo 17, versículos del 19 al 27, vas a ver que en esa porción de la palabra de Dios, Dios le da una promesa al pueblo de Israel que es condicional. Y Él les dice, si ustedes no pecan contra mí haciendo esto y esto y esto, yo los elevaré. Yo los tendré como mi pueblo para siempre y para siempre serán míos.
Pero si no lo hacen, yo los voy a desparramar, y vendrá el rey de los caldeos y quemará la ciudad y la prenderá fuego y quemará sus palacios y matará a todos, etcétera, etcétera. Tristemente el pueblo de Israel no cumplió las condiciones. Y vemos en 2 de Crónicas, capítulo 36, que vino el rey de los caldeos y arrasó con todo. Destruyó el templo y destruyó la ciudad. Indudablemente Dios después dice que la ciudad va a ser reconstruida. Eso se encuentra en Jeremías y también se encuentra en Daniel capítulo 9. Pero vemos que las profecías de Dios son condicionales. Si el pueblo no hubiera pecado contra Jehová, si el pueblo no hubiera dejado de desobedecer la ley de Dios, los caldeos nunca los hubieran podido destruir. Pero al ver que el pueblo no obedeció la ley de Dios, el pueblo perdió el derecho de la bendición divina y entonces vino el mal sobre el pueblo. Qué bárbaro, ¿no? Que nosotros con nuestras decisiones podamos traer la bendición o alejar la bendición de Dios. Vamos a ver alguna otra. Vamos a ir al libro de Jonás. Jonás, capítulo 3, versículos del 4 al 10. El libro de Jonás es interesante. Jonás es uno de los profetas menores y vemos también que en el libro de Jonás se da una característica muy interesante en Jonás mismo. Jonás, como profeta de Dios, está tratando de huir de Dios. Jonás, como profeta de Dios, recibe un mandato de Dios a hacer algo, pero Jonás no quería hacer lo que Dios le pide que haga. Lee después todo el libro de Jonás, tiene solamente 4 capítulos. Y entonces Jonás, como profeta, recibe el mandato de Dios. Y Dios le dice: Jonás, anda a Nínive y predica en esa ciudad. Necesito que le prediques que si ellos no se arrepienten, de aquí a 40 días, yo voy a destruir la ciudad como hice con Sodoma y con Gomorra. Pero Jonás no quería que los ninivitas se arrepintieran y fueran perdonados. Es tremendo lo que los ninivitas hacían, y puedo llegar a entender en cierta forma a Jonás. Una de las cosas que me cuenta la historia que hacían los ninivitas era que a sus enemigos, cuando los capturaban, los despellejaban, o sea, les sacaban la piel, estando vivos, por supuesto. Otra de las cosas que hacían es que cuando conquistaban una ciudad, a las mujeres que estaban embarazadas, ellos se gozaban en abrirle la panza con sus espadas. Jonás sabía esto. Y al saber esto, Jonás dice: yo no quiero que esa gente se salve. Esa gente son demasiado malos para salvarse. Señor, destruílos. Así que como recibe el mandato de Dios de ir a Nínive y él no quiere ir, toma un barco que en vez de ir para Nínive, iba para Tarsis. Y sabemos la historia, ¿no? Empieza a haber una tormenta en el barco. Jonás está durmiendo. Los otros marineros, que no conocen al Dios verdadero, empiezan a pedir y clamar a sus dioses. Y cuando van abajo, al bagaje, a donde estaba el equipaje, ven a Jonás durmiendo y le dicen: ¿qué haces, dormilón? ¿No te das cuenta que nos estamos por morir? Clama a tu Dios. Y entonces, después de clamar, echan suertes y ven que la suerte cae sobre Jonás, y Jonás abre el corazón. Y les dicen: ustedes saben que yo soy profeta de Dios Altísimo y Él me envió a un lugar y yo no quise ir y me vine para acá. Yo sé que esto es culpa mía. Así que por favor tírenme al mar. Los marineros no querían, así que hacen una oración a Dios y le dicen: Señor, Él nos está pidiendo y tú lo sabes, así que lo arrojan al mar. Y dice la palabra de Dios que Dios había preparado un pez, el cual tragó a Jonás. Jonás oró desde el vientre del pez y Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Entonces el pez vomita a Jonás en la costa, Jonás va hacia Nínive y entonces predica a Nínive. Vamos a ver qué nos dice el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas, o sea, con cilicio. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropa de cilicio y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Qué impresionante. Profecía condicional. Si ustedes se arrepienten, yo no voy a hacer lo que estoy proyectando hacer. Como Dios no está inmerso en la línea de tiempo, sino que Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin, Él ve el fin desde el principio.
Cuando Dios empieza a ver a Nínive, Dios ve que si siguen 40 días más en sus maldades, van a llegar al colmo de su maldad. Si leemos en Daniel capítulo 5 toda la historia de la caída de Babilonia, nos vamos a dar cuenta que Dios pesa a las naciones. Cuando Babilonia cae, el rey que estaba gobernando a Babilonia dentro de la ciudad era Belsasar. Y entonces me dice la palabra de Dios que mientras estaban en un banquete, hubo algo que colmó la paciencia divina. Trajeron los vasos que eran para uso sagrado para Jehová y bebieron vinos en ellos sus reyes, las concubinas y toda la fiesta que había ahí. Y entonces me dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 5 que aparece una mano que escribe en la pared y que escribe Mene Mene Tekel Uparsim, que significa, de acuerdo a lo que me dice el libro de Daniel capítulo 5, tu reino ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino es quebrado y dado en las manos de los medos y de los persas. Es impresionante, Dios pesa a las naciones. Al pesar a Nínive, Dios dice, si siguen así en 40 días los tengo que destruir, como hice con Sodoma y con Gomorra. Les voy a avisar y los voy a reprender para ver si se arrepienten. Si se arrepienten, los voy a perdonar. Si no se arrepienten, los destruyo. Profecía condicional. Hay muchas profecías condicionales en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, en muchos libros. Es más, tristemente, algunos creyentes, analizando erróneamente el libro de Isaías y Jeremías, ven que el cumplimiento de esas profecías todavía se va a dar. Pero fueron profecías solamente dadas al pueblo de Israel literal, que hoy no existe. No que no existe porque no hay gente que pertenezca al pueblo de Israel literal, simplemente que hoy el pueblo de Dios no es el Israel literal. Yo, por ejemplo, soy parte del pueblo de Dios, pero no soy israelita. Soy descendiente de españoles, de indígenas y también de italianos. Pero soy del pueblo de Dios. Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento me dice que el pueblo de Dios ya no son los Israel literal, sino que es el Israel simbólico. Me dice la palabra de Dios que en el Israel literal había un sacerdote que se iba turnando. Pero ahora me dice también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que ahora en el nuevo pacto somos todos sacerdotes y sacerdotisas. Primera de Pedro 2:9 me dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y ese linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio, es que todos somos sacerdotes. Dentro de la cristiandad se le llama eso el sacerdocio de todos los creyentes. ¿A qué voy con esto? Mis amigos y hermanos. Hay profecías que solamente fueron dadas al pueblo de Israel literal. Y el pueblo de Israel literal no cumplió las condiciones. Y entonces esas profecías no se cumplieron. No precisamente tiene que esas profecías cumplirse en el Israel simbólico ahora. Porque nosotros somos el Israel simbólico, el Israel nuevo, el Israel del nuevo pacto. Ahora, dice el apóstol Pablo, no hay judío ni griego. Todos somos hijos de Dios si cumplimos con las condiciones. Esas condiciones son sencillas: creer en Cristo Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador y ser bautizados en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde se encuentran esas condiciones? Fácil. En Juan capítulo 3, en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y vemos que en Hechos, cuando Pedro predica en Hechos 3, le dice, ¿qué haremos ahora? Acepten a Cristo y bautícese cada uno para el perdón de sus pecados. Impresionante. La palabra de Dios me establece de que las profecías son condicionales. Hay una profecía que establece cierta condición y que se cumplirá. Pero esa profecía la estudiaremos en el próximo programa. La profecía que establece una condición que debe cumplirse antes de que pase es la profecía de Mateo 24:14. La cual dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero ahora bien, ya hablamos de las profecías que son condicionales. Vamos a ver algunas promesas de Dios que son condicionales. Déjame decirte que estoy ocupado y preocupado por estas promesas. Porque me he cruzado con cristianos que están aferrados a estas promesas, pero los cuales no saben si están cumpliendo las condiciones. Y mi pregunta es, si no estás cumpliendo las condiciones, ¿será que la promesa se va a cumplir en tu vida? Una de esas promesas se encuentra en Salmos capítulo 34. Acompáñame. Salmos capítulo 34, versículo 7. En Salmos 34, 7 vemos que la palabra de Dios me dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Durante muchos años he escuchado a personas decir que tenemos que orar antes de salir de un viaje, y está buenísimo, para que los ángeles nos protejan. Claro que sí,
Pero a menos que yo cumpla con las condiciones, la Biblia no me asegura de que me protegerán los ángeles. ¿Cuál es la condición que está presente en este versículo y en esta promesa? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y a los que le temen los defiende. Interesante, ¿no? La pregunta es, ¿estás temiendo a Jehová? ¿Tenés temor de Jehová? Y déjame decirte que el temor de Jehová en la Biblia no es tenerle miedo a Dios. Tristemente, en algún periodo de la historia, a los cristianos se les hacía tener miedo a Dios. A un Dios que si te portás mal te castiga. A un Dios que si haces las cosas mal te odia. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios es amor. Es misericordioso. También es justo, por supuesto. Y dice que al final, después del juicio, a los que no se quieran salvar, los va a justiciar. Pero la Biblia me dice que Dios es amor y que Dios hace todo para que cada ser humano en el planeta Tierra se salve. Y dentro de todo lo que esto hace, Dios lo que le da a sus hijos es protección divina. Y dentro de esa protección divina me dice la palabra de Dios que los que temen al ángel de Jehová, Él los protege. La pregunta ahora es, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Te gustaría saber qué es el temor de Jehová? A mí me interesa, porque yo quiero que el ángel del Señor me proteja. Pero si no sé cuál es el temor de Jehová, ¿cómo voy a saber si estoy temiendo o no para que el ángel de Dios me proteja? Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2. El libro de Proverbios me va a ayudar a saber qué es el temor de Jehová. Proverbios, capítulo 2. La pregunta es, ¿estás temiendo a Dios? Si estás temiendo a Dios, el ángel de Jehová te está protegiendo. Pero si no estás temiendo a Dios, no podemos estar apoyados en esta promesa de Dios. Dice, capítulo 2 del libro de Proverbios, versículo 1 en adelante. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Bien, para entender el temor de Jehová, acá tengo algunas condiciones también. Tengo que inclinar el corazón a la prudencia, tengo que guardar los mandatos de Dios, tengo que estar atento el oído a la sabiduría, tengo que buscar la prudencia y la sabiduría como si fueran plata y examinarlas como si fueran un tesoro. Pero ahora bien, necesito que la Biblia me ayude un poco a saber bien qué es el temor de Jehová. Así que vamos a ir al capítulo 9 del libro de Proverbios. En el capítulo 9, versículo 10 del libro de Proverbios, leemos: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que si querés ser sabio, necesitas temer a Dios, porque para ser sabio, lo primero es el temor de Jehová. Pero pregunto nuevamente, ¿qué es el temor de Jehová? Y la Biblia me responde. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Muy bien, ya tengo un concepto, una descripción. Si yo quiero que el ángel de Dios me proteja, necesito aborrecer el mal. Necesito todos los caminos de mal, aborrecerlos, no querer estar en ellos. Tenemos una segunda descripción: aborrecer la soberbia y la arrogancia. Hay personas que creen que su conocimiento les basta para todo. Hay personas que estudian la Biblia, que creen que ya lo que saben es completo y no necesitan más nada. Déjenme decirle, mis hermanos y amigos, que nunca podemos llegar a pensar eso. En la vida, aquí en este planeta, nunca llegaremos a conocer tanto de la palabra de Dios como para no aprender más. Cada día necesitamos aprender más de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica en conocimiento que no nos da la vida en este planeta como para llegar a comprenderla en su plenitud. Aquí la palabra de Dios me dice que si temo a Jehová, necesito reprender, necesito aborrecer la soberbia y la arrogancia. Es más, el apóstol Pablo, hablando de esto, me dice que siempre me tengo que estimar como menor a los otros. Siempre me tengo que estimar como que sé menos que los otros. Así que tenedlo en cuenta, nunca, pero nunca te sientas soberbio y arrogante. Hay personas que creemos que porque somos de tal iglesia sabemos más que los otros. Nunca tenemos que hacer eso. Porque no podemos ser soberbios y arrogantes, porque el conocimiento no nos salva. Lo que nos salva es Cristo Jesús y la gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Pero no termina ahí, sino que me dice también la Biblia que también necesito aborrecer el mal camino y la boca perversa. Vamos primero al mal camino. Vamos a leer Salmos capítulo 1. Me dice la Biblia en el Salmo 1: bienaventurado
el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Déjame decirte que si no querés estar en caminos de maldad, necesitas meditar en la ley de Dios, en la palabra de Dios, día y noche. Cada mañana cuando te levantes, antes de salir al trabajo, antes de hacer otra cosa, toma tu Biblia y medita en algún pasaje de la Escritura. Antes de acostarte, toma tu Biblia y medita en algún pasaje de la Escritura. Ora a Dios y pedile que te dé sabiduría para entenderlo y comprenderlo. Porque si querés temer a Jehová, para que el ángel de Jehová acampe a tu alrededor, necesitas aborrecer el mal camino. Pero también me decía que debo aborrecer la boca perversa. Y mi amigo y amiga, me parece que es el momento más difícil. Hay muchos de nosotros que sin querer por ahí podemos caer en la boca perversa. Fíjense lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a la boca y a lo que tenemos en la boca. Vamos a ir al libro de Santiago. El libro de Santiago capítulo 3 me describe cómo funciona la boca perversa. En el libro de Santiago leemos que los barcos son dominados por un pequeño timón. Leemos también que los animales son todos domados. Pero vemos que la boca perversa no puede ser domada. Y la palabra de Dios me dice en el libro de Santiago que hay algo que no puede ser domado. Y es la lengua. La lengua dentro de nuestros miembros es un miembro muy pequeño, dice la palabra de Dios, pero no puede ser domado. Vamos a leer juntos. Capítulo 3 del libro de Santiago. Versículo 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. 4 en adelante. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que quiere las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de alguna fuente sale agua buena y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Para que el ángel de Dios nos proteja, debemos temer a Dios. Y en el temor de Dios se encuentra el aborrecer la boca perversa. La boca perversa se puede dar cuando te juntás a tomar algo con alguna amiga o algún amigo. Y te pones a charlar no de vos ni de tu amiga, sino de las demás personas. Y entonces ahí empezamos con el chisme, ¿no? Y empezamos a hablar de cosas que no tendríamos que hablar. Y nos transformamos en boca perversa. La pregunta es la siguiente. Si tenemos boca perversa, ¿el ángel de Dios nos puede proteger? Si somos chismosos, ¿Dios nos puede cuidar? La respuesta tristemente es no. Porque el versículo, la promesa bíblica de Salmos 34:7 nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor solo de los que le temen. Y para temer a Jehová necesitamos aborrecer la arrogancia, la soberbia, el mal camino y la boca perversa. Así que, querido amigo y hermano, necesitamos entender que las profecías y las promesas de Dios son condicionales. Dios quiere que podamos cumplir esta condición de temer a Dios, pero no es la única promesa que queremos analizar. Vamos a analizar una promesa más. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Como creyentes, como cristianos, conocemos este versículo seguramente. Y cuando te lo lea, y cuando lo leas ahí en tu casa, te vas a dar cuenta que lo conocemos. Dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Interesante, ¿no? Hay muchas personas que creen que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y ahí cortan el versículo. Y entonces te dicen, tranquilo, sos cristiano, todas las cosas te ayudarán para el bien. Pero la Biblia no me dice, porque a los que son cristianos, todas las cosas le ayudan a bien.
A los que son creyentes todas las cosas les ayudan a bien. La Biblia me dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no termina ahí el versículo, sino que me dicen que es el que conforme a sus propósitos fue llamado. Dios tiene un llamado especial para nosotros, un propósito especial para nosotros, y es que seamos hijos suyos. Y los hijos de Dios tienen las características de ser parecidos a su Padre. Así que nosotros como hijos de Dios, al amar a Dios, debemos hacer y ser lo que Dios nos pide que seamos y lo que Dios nos pide que tenemos que hacer. Vamos a buscar algunos versículos para saber qué es amar a Dios. Si vos amás a Dios, podés tener la plena seguridad de que todas las cosas prosperarán, te ayudarán para el bien. En Efesios capítulo 1, versículo 11, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un propósito para nosotros. Y luego vamos a ver qué es el amor a Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios nos llamó, nos predestinó para buenas obras, nos predestinó para salvación. Esto no quiere decir que vos ya tenés un destino, que hagas lo que hagas o te vas a perder, o hagas lo que hagas te vas a salvar. Si te querés salvar, te podés salvar. Entonces el Señor tiene todas las cosas preparadas, ya predestinadas para que vos te salves. Pero si te querés perder, también te podés perder. Pero aquí me dice que el Señor hizo un propósito, y ese propósito es el camino de la salvación para vos. Vamos a buscar otro texto. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:9. En la segunda epístola de Timoteo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo y a nosotros hoy, capítulo 1, versículo 9, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay personas que dicen, ¿cómo me va a llamar Dios a mí si yo soy un desastre? ¿Cómo va a llamar a Dios a mí si soy una basura? Y yo digo, gloria a Dios. No vino a buscar a sabios, a ricos, a personas que no necesitaran salvación, a personas que no fueran pecadores, sino que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, Jesús que vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. He conocido a personas que eran alcohólicas, que ya no lo son. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu de Dios en sus vidas. He visto a personas que tenían destruidas sus familias. Y Dios las unió y las transformó. ¿Por qué? Porque siguieron el llamado de Dios, los propósitos de Dios. Y en la promesa que leíamos, vemos que todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos son llamados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás siguiendo el propósito para el cual Dios te llamó? Dios te llamó para que vivas en libertad del Evangelio. Dios te llamó para que vivas una vida de plenitud en Cristo Jesús. Pero esa vida de plenitud se encuentra en su palabra y necesitas estudiarla. Por eso es que en mi corazón el Señor ha puesto a hacer este programa, que es estudiemos juntos la palabra. Porque en la palabra de Dios se encuentra el secreto para la plenitud en tu vida y en mi vida. Ahora bien, todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. ¿Qué es el amor a Dios? Vamos a ir al libro de Juan. En Juan, capítulo 14, versículo 15, me dice lo siguiente. Jesús mismo le dice a sus discípulos, ¿qué es el amor hacia Él? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Interesante, ¿no? Jesús nos dejó enseñanzas. Jesús nos dejó mandamientos, los cuales los tenemos que guardar si amamos a Dios. Hay un mandamiento muy duro de Jesús. Se encuentra en Lucas 6. Acompáñame, por favor. Lucas 6. En la palabra de Dios, en Lucas 6, Dios me da un mandamiento. Jesús me da un mandamiento. Y este mandamiento es bastante difícil, me parece. Tal vez para mí, para vos seguro que no. Dice Lucas 6, versículo 37 en adelante. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Mandamiento de Dios, no juzgar, sino no condenar y perdonar y dar. Interesante, ¿no? Sigamos leyendo. Dice el versículo 40, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el otro ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Impresionante, ¿no? A veces nos ponemos en jueces de los demás y el mandamiento de Dios me dice que no juzgue. ¿Cómo vamos con esto?
Tal vez esta parte no es tan difícil, pero vamos a leer unos versículos anteriores. Vamos a ir a Lucas 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Acá se puso difícil, ¿no? Amar a nuestros enemigos, bendecir al que me maldice. ¿Cómo es esto? ¿No te dan ganas que al que es tu enemigo decirle, Señor, termina con este? Pero el Señor me dice, amalo, bendecilo, ora por él. Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Todas las cosas no nos pueden ayudar para el bien. Porque la palabra de Dios me dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y Jesús me dice que el que ama a Jesús debe seguir sus mandamientos. Y entonces si Jesús me dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, necesitamos guardar los dichos de Jesús, los mandamientos, las ordenanzas de Jesús, entre las cuales también está el amor por los enemigos. Mi amigo, mi hermano, el tiempo se nos ha terminado. Las profecías y las promesas de Dios son condicionales. Déjame darte un consejo. Teme a Jehová y ama a Dios. Si temes a Dios, el ángel de Jehová te protegerá. Si amas a Dios, todas las cosas que pasen en tu vida prosperarán para el bien. Y acordate que amar a Dios significa guardar los mandamientos de Jesús. Y también seguir el propósito para el cual Él te llamó. ¿Te parece que oremos juntos para pedirles a Dios esto? Oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que tus promesas son condicionales. Señor, ayúdanos a cumplir esas condiciones. Que podamos temer a Dios, aborrecer el mal camino, la arrogancia, la boca perversa. Señor, también ayúdanos para que te podamos amar con todo el corazón y seguir los mandamientos de Cristo. Padre nuestro, ayúdanos. Danos de tu Espíritu Santo para que Él pueda darnos los frutos del Espíritu. Danos de tu Espíritu Santo para que Él pueda darnos sus dones. Y Señor, ayúdanos a aceptar el don de la gracia que es en Cristo Jesús por la fe. Padre, gracias por este estudio. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén y amén. Dios te bendiga. Hasta el próximo capítulo de nuestro programa. Estudiemos juntos la palabra.